de la mañana, estaba sentado en la puerta de su casa, un señor de apellido Semenov, que posteriormente describió qué era lo que había ocurrido, cuando él dice que vio cruzar el cielo una bola de fuego que, más que una bola, parecía un cilindro de formas muy precisas que se asimilaban precisamente a esta figura geométrica, de tono azulado, y que de ese color azulado salía una estela de fuego como si fuera el sistema de propulsión de un cohete, y que aparte de eso dejaba además una nube de agua o en todo caso una estela visible como la que deja un avión a propulsión cuando uno lo ve cruzar el cielo, y que durante algún rato queda esa estela como una línea recta. Pues a él le sorprendió e inmediatamente sintió un ruido impresionante. Él posteriormente lo describiría como si fueran cañonazos que iban a intervalos, y que esos intervalos cubrían algunos minutos. De pronto sintió una explosión principal, la más grande, y esa explosión y la onda expansiva que de allí se generó lo elevó y lo tiró a la tierra. Él decía, era tal el calor que sentía que su camisa lo quemaba. Afirma que, tal vez por las mismas circunstancias, había una zanja cerca y él se rodó hasta la zanja, y la onda expansiva de calor pasó por encima de él y mató su rebaño de renos. Y aparte de ellos, pues de acuerdo con lo que contaban posteriormente otros testigos, miles de ejemplares de renos murieron precisamente abrasados por el calor, calcinados, y lobos, y es decir, toda forma de vida que había cerca murió. Él afortunadamente se salvó, y como él, al parecer, cientos de tungushes, y así se llama esa etnia que habita aquella región, se salvaron en un radio de 600 kilómetros, pero todos sintieron el efecto de esa onda expansiva. Resulta que esto ocurrió en las inmediaciones del río Podkamenaya Tunguska, lo cual traduce Tunguska pedregoso, que se encuentra en las cercanías de la desembocadura del río Yenisei. Resulta que aquella bola de fuego, aquella forma o aquel cuerpo que venía por el aire, procedía como del lago Baikal, que está a unos 800 kilómetros de distancia. No solamente fue el testimonio de este Semenov, sino de muchos otros, que coincidían en que era una forma cilíndrica, de tono azulado, y que dejaba esa estela de fuego. Y una vez que ocurrió esto, decían ellos, se levantó como una especie de hongo, que mucho más tarde, y lógicamente ya después de que conocíamos cómo funcionaban las bombas atómicas, los científicos lo asimilaron precisamente a un hongo atómico. En segundos, los efectos se hicieron sentir a lo largo de unos 2.150 kilómetros. La vegetación y las características de este terreno las denominan como taiga. De acuerdo con el inventario que se hizo posteriormente, el cálculo indica que fueron derribados 80 millones de árboles y hubo una cantidad indeterminada de animales muertos. No se sabe cuántos seres humanos pudieron haber muerto. Pues esta explosión se pudo ir a 1.500 kilómetros de distancia y generó un resplandor que rivalizaba con la luz del sol y no se podía mirar directamente. Inclusive varios observatorios de Estados Unidos detectaron que la transparencia atmosférica se había reducido y durante los meses posteriores. Y hay algo bien interesante. Resulta que de acuerdo con lo que dicen los testigos de aquella época, el resplandor en el cielo permitía leer de noche durante varios meses a los habitantes de la zona y mucho más a la gente de Europa. Inclusive en Inglaterra y en Bélgica afirmaban las personas que veían una luz rosada. En Alemania era de tono verdoso. En Moscú se podían tomar fotos sin flash. Y resulta que las aves de Europa parece que las afectó su ciclo vital y de noche se levantaban como si hubiera amanecido. Así de ese tamaño fue la explosión. Muchas estaciones sismológicas de Asia y también de Europa registraron un evento sísmico más o menos de entre 5 y 6 grados en escala de Richter. Imagínense que muchos nómadas que estaban, o sea, esos tungushes, a 600 kilómetros de distancia fueron derribados de sus caballos. Y las tiendas se volatilizaron porque ellos son nómadas y viven en tiendas. Además de esto, posteriormente, muchos habitantes de la zona empezaron a exhibir unas especies de llagas en la piel, úlceras en la piel, que a todas luces se asimilaban a los efectos que produce la radioactividad para quienes se ven expuestos de manera directa a una ola de radiación. Y muchos de ellos
exhibían úlceras en su cuerpo, testimonios que fueron tomados mucho tiempo después. Sin embargo, para Rusia en ese momento no era otra cosa que un brote de viruela, así fue como lo definieron, y hasta ahí llegó pues la atención que le pudieron poner a esta situación. 8 horas después del evento, los barómetros en Washington detectaron este suceso y calcularon la velocidad del desplazamiento de esa onda de expansión, a razón de 300 kilómetros por hora. Rápidamente el suceso se olvidó, y se olvidó por una razón muy elemental. Era 1908. Rusia era el feudo del zar, que en ese momento estaba enfrentando una situación social muy complicada, porque los campesinos estaban muy descontentos con lo que ocurría. Pero aparte de todo esto, Europa era una olla efervescente en donde se estaba cocinando esa Primera Guerra Mundial. Y además de eso, como el evento ocurrió a miles de kilómetros, a más de 3.900 kilómetros de distancia de San Petersburgo y en una zona desolada, primero las noticias tardaban muchos meses en llegar hasta Moscú, y en segundo lugar, pues al ser un lugar deshabitado, y aparte los pocos que allí vivían eran ignorantes campesinos que vivían en las profundidades de Siberia, pues eso no merecía ninguna atención del zar, y por lo tanto el hecho pasó inadvertido. Pasó inadvertido, nadie le paró bolas, exceptuando los efectos secundarios de la gente que podía leer de noche en Europa, de los diferentes tonos de colores que se veían en distintas ciudades, pues ellos no le pararon como muchas bolas y simplemente supusieron que era algún trastorno atmosférico, a pesar de que el estruendo lo habían escuchado a 1.500 kilómetros de distancia. Sin embargo, no le pararon muchas bolas. Nadie dijo nada, todo se fue olvidando. Y como en aquella época, aparte de la efervescencia política, no había realmente una formación académica para los geólogos, minerálogos más bien, o sea, los que estudian los minerales, pues nadie se ocupó. Pero resulta que había un señor llamado Leonid Kulik que se había especializado en el estudio de los metales o de los minerales, y que precisamente por la situación política ni le era dado ir, ni había las condiciones de seguridad, ni él tampoco tenía noticia. Pues resulta que le tocó estar en la Primera Guerra Mundial, y luego de terminar la Primera Guerra Mundial tuvo noticias de que algo había ocurrido a partir de un relato que le hizo uno de sus compañeros, uno de los soldados que procedía precisamente de Siberia. Esto despertó su curiosidad, y él sí tenía el recuerdo vago de lo que había ocurrido en cuanto a la luminosidad, el hecho de poder tomar fotos de noche sin flash, aparte de eso de que se podía leer el periódico. Entonces se interesó mucho en este evento, y una vez terminada la guerra decidió que iba a visitar el lugar. Pero resulta que para visitar el lugar necesitaba no solamente un excelente respaldo económico, sino un equipo excelente, un equipo científico excelente, equipo en cuanto a aparatos, pero equipo también en cuanto a personas que lo pudieran acompañar. Y aparte de eso, pues lógicamente que necesitaba guías de la zona que lo pudieran llevar hasta allí. Desafortunadamente a su compañero, el que le había contado la historia, lo mataron en la Primera Guerra Mundial. Luego él tuvo que ingeniárselas para conseguir a alguien que lo pudiera llevar hasta allá. Y en 1921, después de tocar muchas puertas, le dijeron que podía ir, pero en ese momento también la situación era muy complicada, porque resulta que ya la naciente Unión Soviética se encontraba en una guerra civil en la que estaba en juego la sucesión en el poder de Lenin, que tenía a 2 de sus colaboradores en una enconada lucha por el poder, a sabiendas de que Lenin estaba viviendo horas extras y que básicamente ya era un individuo deteriorado mentalmente, y estos eran pues Trotsky y Stalin. Y entonces había una guerra civil, y por lo tanto el interés estaba centrado justamente en eso, en esa disputa por el poder, y todo el pueblo estaba inmerso en esa bendita lucha. Sin embargo, desde 1922 logró llegar hasta las inmediaciones del evento y pudo tomar de primera mano testimonios de personas que en aquella oportunidad habían observado la explosión. Sin embargo, no fue mucho lo que pudo adelantar, porque el terreno es un terreno agreste, inhóspito, peligroso, pantanoso, no hay vías de comunicación, es decir, todas las trabas habidas y por haber para poder llegar hasta allí. Pero una vez que corroboró que el evento había ocurrido, esto despertó mucho más su curiosidad y se prometió que volvería. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo.
una vez, un mundo lleno de enigmas, misterios, mitos, leyendas, hechos increíbles e historias extrañas. Resuelva los enigmas del mundo con Néstor Armando en Caracol. Una vez afianzado en el poder Stalin, y como ya entraba a competir como una de las grandes potencias del mundo y en plena preguerra, es decir, antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, la exigencia para el desarrollo tecnológico de Rusia exigía que este país debía tener ingentes cantidades de distintos metales, entre los cuales el hierro era quizás uno de los más importantes. Entonces, este Kulik, Leonid Kulik, tomó la iniciativa y llegó a venderles a las autoridades soviéticas la idea de que tal vez en ese cráter podría haber una veta inmensa de hierro, lógicamente hierro que habría caído del espacio exterior, supuestamente procedería de ese asteroide que se había estrellado ese 30 de junio de 1908 en la Tunguska. Motivados por esto, las autoridades soviéticas equiparon una mejor comisión, les dieron algunas herramientas tecnológicas para que pudieran investigar a fondo, y ya pues muy bien armado se fue Leonid Kulik a realizar una segunda expedición. Esto fue en 1927. Llegó hasta las inmediaciones de la explosión, consiguió un excelente guía y logró llegar al borde mismo del centro de ese evento. Pero ¿cuál sería su sorpresa cuando lo que él suponía era un gran cráter, producto del impacto pues de ese enorme asteroide contra la Tierra? Encontró que no había nada, una pequeña depresión, y en el centro de ella no había ningún orificio que hubiera podido ser practicado a raíz de una colisión de ese artefacto o de ese cuerpo celeste contra la Tierra. Lo único que le indicaba que en efecto estaba en el centro era el hecho de que, como les contábamos en el segmento anterior, 80 millones de árboles fueron derribados casi que en un soplo. Lo interesante de todo esto es que los árboles estaban derribados en forma radial. Las raíces apuntaban hacia el centro y la parte superior de los árboles apuntaban hacia el exterior. Pero alrededor de lo que se podría considerar el centro-centro, había una especie de bosques o una especie de bosque de árboles sin ramas. Al parecer la onda expansiva fue tan abrasadora y tan potente que en principio arrancó de cuajo todo el ramaje de este primer círculo de árboles y los dejó allí sembrados como si fueran un bosque de postes telefónicos. Todavía más sorprendente este cuento. Y siguió hurgando y no encontró cráter alguno. Y aunque se desplazó por las inmediaciones, no pudo descubrir en ninguna parte algo que le indicase que era un cráter producto de esa colisión. Sin embargo, él seguía sosteniendo la teoría de que la explosión se había producido por la colisión de un cuerpo celeste contra la Tierra. Y luego de los primeros esbozos de esta comisión y que se llegó a la conclusión de que no había cráter, y si no había cráter no había adentro ningún cuerpo celeste, y si no había cuerpo celeste no había hierro, volvió un poco descorazonado, pero con la promesa de que necesariamente iba a retornar para ahondar en este misterio. Sin embargo, para él fue muy complicado, a pesar de que realizó una o dos expediciones más. No encontró nada. Quedó trunca su labor porque durante la Segunda Guerra Mundial, en la defensa del sitio de Leningrado, él perdió la vida. Pero ya por lo menos había dejado abierta la puerta para que otros vinieran a investigar. Lo cierto es que otros que llegaron allí encontraron lo que podrían llamarse unos pequeños cráteres subsidiarios, algunos de estos que ni siquiera se notaban, excepto uno que posteriormente fue investigado y que ha dejado dudas sobre si es en efecto o no el sitio en donde por lo menos una parte de este cuerpo celeste impactó. La teoría pues de ese cuerpo celeste cojeaba por el hecho de que en días anteriores no había sido visto ningún cuerpo celeste que se desplazara hacia la Tierra. No se tenía ninguna noticia al respecto, días anteriores obviamente a la explosión. Y entonces, para explicarlo, algunos indicaron que no había sido un asteroide considerado como un cuerpo celeste, es decir, un asteroide en sí mismo, sino que más bien habría sido